Reciban todos un saludo fraternal. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes, llevándoles hoy el tema reconocer el momento actual y participar activamente para que la luz llegue a todos sin distinción. Vamos a presentar hoy el contexto completo y luego, en próximas presentaciones, lo vamos a desglosar un poco. Así que les solicitamos estar atentos, suscribirse al canal de Facebook y también suscribirse en el canal del Liceo de Síntesis de YouTube y participar activamente. En la gráfica vemos una ilustración que le solicitamos a la inteligencia artificial que nos la generara con base en el estilo del reconocido artista europeo René Magritte. Esta gráfica nos está insinuando lo importante que es abrir nuestra mente, salir de una serie de limitaciones, escapar a ellas, liberarnos. Estas limitaciones son muchas, de muchas clases, pero llegó la época en que ya con los aportes de la psicología especialmente y también de la yoga, podemos lograrlo más efectivamente aplicando sus métodos. Vamos a abordar este tema mediante un análisis del texto del mensaje del maestre de La Ferrier con algunas aclaraciones. Analicemos este mensaje que, si bien es breve, ustedes ya seguramente lo leyeron en la publicidad, es a la vez enigmático, el cual es un llamado urgente para la humanidad contemporánea, para todos nosotros. A través de la invitación directa, ven y ve. El contenido, pues, busca sacudirnos de la pasividad para situarnos frente a lo que describe como el momento más delicado de la historia, nada menos, el momento más delicado de la historia. La estructura del mensaje está diseñada para generar una observación cuidadosa que culmina en una revelación trascendental, tanto concreta como práctica, la contemplación del misterio, que se manifiesta en los cielos. Vaya, un misterio que se manifiesta en los cielos. Este llamado se basa en algunos pasajes del Apocalipsis de Juan. Apocalipsis, recordemos, significa revelación o también despejar el velo, mostrar verdades espirituales que estuvieron escondidas, veladas, no eran muy claras. Es decir, verdades superiores, las cuales se pueden hoy en día estudiar, investigar y, por supuesto, vivenciar. La tradición cristiana identifica al autor como Juan el Apóstol,
el discípulo amado de Jesús y autor del cuarto evangelio. Sin embargo, la perspectiva investigativa de algunos estudiosos sugiere que fue escrito por otra persona, conocida como Juan el Presbítero, o también pudo haber sido un profeta cristiano diferente, basándose en el hecho de que el estilo de escritura y el vocabulario griego son muy distintos a los que se encuentran en el Evangelio del apóstol, lo cual era común en aquella época, pues los autores no colocaban su nombre propio, sino atribuían el texto al nombre de su maestro iniciador, es decir, al maestro que seguían. El mensaje desafía nuestras prioridades y nuestra percepción de la realidad, y su fuente proviene del capítulo sexto de este libro que, saben la mayoría de todos ustedes, se encuentra al final de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Cómo busca el texto transformar nuestra pasividad en una experiencia directa? Podemos preguntarnos, ¿de qué manera la estructura del mensaje construye una sensación de urgencia histórica? ¿Qué implicaciones tiene el llamado a contemplar el misterio? ¿Cómo entender lo que significa esa luz, la cual es para todos sin distinción? Bueno, tenemos nuevamente el gusto de tener con nosotros a la ingeniero de sistema Rosalba Flechas Corredor, miembro activo del Liceo de Síntesis, encargada de la coordinación del curso de Introducción a la Yoga, miembro activo también de la Fundación Magna Fraternitas Universalis aquí en Bogotá. Rosalba, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Edwin. Un saludo muy especial para todos. Bueno, empecemos analizando el texto para entender lo que expresa. Es un texto breve y a la vez denso. Se presenta como un mensaje urgente, como una conclusión científica por el actual cambio de era precesional que sucedió en 1948 y por los acontecimientos sociales. En aquel año se dio por terminada la era precesional de Piscis y se inició la era de Acuarios, coincidente con la llegada del maestre de la Ferrier a Caracas, Venezuela, el establecimiento del Estado de Israel y el descubrimiento de los textos gnósticos y los de la comunidad esenia del Qumran. Este mensaje nos hace una invitación. Ven y ve. Ven y estudia el tema de las eras precesionales y los sucesos mundiales. Ven y constata. Ven y date cuenta. Ven y profundiza. Sí, empieza con un título que es un llamado, ven y ve. Una indicación que todos estamos viviendo en este momento crucial de la historia de la humanidad. Este texto no está hecho para ser simplemente leído de manera receptiva. Está pensado
para provocar sin duda una reacción, para que nos cuestionemos, debemos cuestionarnos al respecto de este tema. Seguramente muchos de ustedes ya se han estado cuestionando las razones por las cuales se están sucediendo estas situaciones eh, sociales, también culturales, en todos los campos de la cultura, en la ciencia, en la educación, en el arte, en la filosofía, desde hace unos 200 años aproximadamente. Y para analizarlo, no podemos quedarnos solamente en lo que dice este llamado, sino en cómo lo dice, la manera como lo expresa. Llamamos la atención en este sentido, cómo lo expresa. Entonces, tenemos aquí el texto, pueden ustedes repasarlo, quienes han tenido la oportunidad ya de leerlo, podemos tenerlo aquí presente. Y repito, ya nos hemos estado cuestionando mucho acerca de lo que sucede hoy en día. Y para analizarlo, no podemos quedarnos solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. La elección de cada palabra, la secuencia, todo está muy bien calculado por el autor. No busca informar solamente, busca impactar con ese llamado urgente. Y como dice, tiene una estructura muy clara como una obra en 3 actos. El primero, la invitación, luego la advertencia y al final la revelación. Si seguimos ese camino, es una propuesta, creo que podemos entender la psicología que hay implícita. Invitación, primero, advertencia, segundo, y finalmente la revelación. Esta es la invitación, ven y ve. Te está hablando a ti directamente, a cada uno de nosotros. Siento que busca eliminar cualquier barrera. La frase ven y ve es un recurso muy inteligente debido a que no hay una distancia entre el que habla y entre el que escucha. No nos está pidiendo que creamos, sino que es un desafío para que apliquemos la observación, nos preguntemos y estudiemos. Sí, Edwin, desde el inicio establece que la prueba de lo que va a afirmar no está en el texto, sino que está ahí fuera, en el mundo, a nuestro alrededor. Es la idea de no me creas a mí, constátalo por ti mismo. Es exactamente la misma psicología elevada, tiene la obligación de demostrarlo. Aquí el texto dice, lo extraordinario está sucediendo. Tu responsabilidad es ir a verlo, constátalo, confírmalo. Desafía al lector a observarlo, a examinarlo con su propia percepción. Transmite una confianza total, una seguridad tremenda. El autor no necesita argumentar porque está convencido
de que lo que hay que ver es tan obvio y abrumador que se defiende por sí solo. Solo se necesitan observadores, testigos y personas reflexivas. Depende mucho de la predisposición de quien lo lea. Pero fijémonos que la frase es una invitación. Ven y ve. Tiene una connotación de descubrimiento compartido. Es un llamado a la indagación. Sí, Rosalba, interesante esta serie de observaciones y reflexiones que haces. Veamos ahora la segunda parte de la secuencia, la advertencia, que es el momento clave. Y si te dicen que es el evento más importante de la historia, ¿qué, qué respondes? Y justo ahí es donde el texto, bueno, pisa el acelerador a fondo y nos lleva de lleno a algo que llama la atención poderosamente, el ser humano. Cada individuo es un ser histórico. Somos seres históricos, con nuestra propia historia, sin duda, y a la vez, simultáneamente, con la historia de la humanidad. Llevamos ambas insertas en nuestro ser. Y recordemos que dice, el momento es crítico, quizás más de lo que se cree actualmente. Entonces, el cambio de atmósfera, lo que estamos leyendo en el texto es total. Podemos pasar de la simple curiosidad a la alarma y la forma en que construye esa tensión es la de un genio el que escribió esta advertencia. La escalada es deliberada y muy efectiva. Claro, los textos escritos por el maestre de la Ferrer son hoy en día mundialmente reconocidos, incluso por instituciones universitarias de alto nivel, por autores de renombre. Entonces, sí, efectivamente, él tuvo esa capacidad literaria tan especial. Estamos en el momento crucial de la historia de la humanidad. Pensemos en lo que eso significa. No es una crisis económica, no es una guerra mundial como las que ya pasaron, ni siquiera una pandemia como la que tuvimos recientemente en el 2020. Este momento ahora mismo es el punto de la existencia humana. Y esa frase en medio, quizás más de lo que se cree actualmente, me parece la más inquietante de todas. Está pensada para mantenerse, está pensada para desmantelar nuestra, nuestra complacencia. Es una advertencia, indudablemente, directa contra el cinismo o la indiferencia. ¿Qué nos está diciendo? Hay una capa de realidad, la más importante de todas, que se te está escapando. Es una forma de generar una duda profunda sobre nuestra propia percepción. ¿Busca sacudirnos? ¿Quiénes se quieren sacudir? ¿Quiénes queremos abrirnos
y participar activamente de esta situación? Sí, y decirnos, nuestro marco de referencia actual es insuficiente para comprender la magnitud de lo que está en juego. Rosalba. Observemos todos la urgencia, la cual es el motor que justifica esta invitación. Crea una relación de causa y efecto, porque el momento es crítico, es decir, es crucial, un momento de cruce de muchos factores. Se cruzan las herencias y valores de la era anterior, la de Piscis, con los principios y características típicas de la nueva era de Acuarios. Es un asunto tremendo, como cuando se encuentran encrespados los dos océanos en el Cabo de Hornos, al sur de nuestro continente. Entonces tenemos que salir de nuestra percepción para que podamos ver, darnos cuenta de la situación y participar en ella. Ignorar la invitación ya no es simple desinterés, se convierte en un acto de negación, de darle la espalda al evento más significativo de nuestra especie. Es una presión psicológica tremenda y todo esto es la preparación, un redoble de tambores para la llegada definitiva de la nueva era en unos 150 años más o menos. Rosalba, veamos ahora qué es lo que revela cuando se refiere ya al final al misterio. El texto finalmente revela el objeto de la contemplación. Los cielos se nos revelan por sí solos para que podamos contemplar el misterio, escribe el maestre de la Ferrier. Y lo está escribiendo en el quinto mensaje de la serie de los 7 grandes mensajes que él escribió desde que salió de Francia hacia América, luego en Venezuela, luego continuó escribiéndolos en Australia y finalmente a su llegada a Niza. Aquí de verdad cada palabra parece una pieza de relojería, es decir, precisa. Lo que más me salta a la vista es por sí solos. Esa frase es potente. Los cielos se nos revelan por sí solos. En el capítulo 6 del Apocalipsis se hace referencia a la apertura de los sellos, a la apertura de algo que estaba sellado, oculto, velado, y ahora hay que revelarlo, destaparlo. Vaya, claro, llegó la era del Aquarius, la cual fue anunciada como la época en que no habría misterio que no fuera revelado. Y esa es una de las ideas más radicales del texto. Por sí solos, significa que esta revelación no es un logro humano, no es la NASA descubriendo un planeta, no es un científico en un laboratorio, no es un filósofo llegando a una nueva reflexión, es un evento que ocurre con independencia de nosotros los seres humanos. Como decía nuestro maestre doctor David Juan Ferris Olivares,
el cielo se da a pesar nuestro. Somos la audiencia. Nos coloca en una posición de humildad y de receptividad, ¿cierto? Una posición de humildad y de receptividad. Eso, bueno, me gustaría ver con cuidado eso que realmente significa, Rosalba, una posición de receptividad, ¿cierto? Una posición en que necesitamos, pues, estar muy, muy atentos, eh, mirando el universo. No somos nosotros los que miramos el universo. En este caso, es el universo mostrándose a nosotros. Sí, Edwin. Y luego está la palabra cielos, que tiene varios significados. Puede ser el cielo literal, las estrellas, algo astronómico, pero se siente como algo más grande. Cielo puede tener el significado de una verdad espiritual, el fin de un secreto, una nueva dimensión de la realidad. Y esa gama de significados es su mayor fortaleza. Al no especificar qué son los cielos, el texto se vuelve universal. ¿Te has preguntado cuál es tu cielo? Claro está que para un científico podría significar una cosa, para una persona espiritual otra completamente distinta. Lo mismo que para un joven, un artista, un docente, para un filósofo también. Permite que cada persona proyecte sus propias preguntas fundamentales en esta palabra y esto nos lleva al núcleo de todo, a la palabra final, el misterio con mayúscula inicial. Al decir el misterio con un artículo definido y mayúscula, lo eleva a la gran categoría de concepto especial. Es el enigma fundamental, la pregunta detrás de todas las demás preguntas, como si fuera la naturaleza de la existencia, el porqué de todo. Es el gran interrogante, pero lo que me parece aún más interesante, estimados compañeros, es lo que el texto nos pide que hagamos con él. No dice para que podamos entender el misterio o resolverlo. Dice para que podamos contemplarlo. Y esto es algo completamente distinto. Entender o resolver implica un proceso activo intelectual. Implica que el misterio es un asunto a penetrar y nosotros tenemos la capacidad de adentrarnos y profundizarlo. Pero contemplar, en cambio, es un acto de estudio detallado junto con asombro. Contemplar en un acto es una acción de síntesis y de intuición. Intuición entendida como resultado óptimo de estudios, no algo vago ni pasivo, no es una ensoñación, es una acción que implica reunir varios factores que entran en este asunto del misterio. Invitamos a que cada uno de ustedes
averigüe varios significados del término misterio. En resumen, que nos quedemos frente a la pregunta fundamental manifestada de una forma tan directa que no podemos ignorarla. Pasemos entonces ahora finalmente a unas conclusiones y reflexiones. Tenemos un mensaje que es prácticamente una fórmula muy bien diseñada. Primero nos acoge con una orden directa personal, ven y ve. Luego nos lleva a una urgencia para que no podamos rechazar, nos dice que es el momento más importante de la historia. Y finalmente nos presenta un espectáculo cósmico, los cielos revelándose por sí solos, que necesitamos estudiar y contemplar en el sentido también de cotejar los significados de los signos y de las constelaciones zodiacales con los sucesos de la vida en estos tiempos. Porque en los significados que estábamos viendo de cielo o de cielos, también entra naturalmente el estudio que permite la ciencia cosmobiológica, el estudio de los cielos a través de la organización que le dieron los antiguos con las 12 constelaciones zodiacales, los 12 signos zodiacales que encierran un misterio y a la vez en una actitud de estudio y de investigación cotejamos paralelamente con los acontecimientos mundiales. Es un llamado a despertar y a cambiar por completo nuestra escala de prioridades, de valores. Es una síntesis. Es un llamado a dejar de mirar el suelo, podríamos decir también a dejar de vivir en ilusiones y más bien elevar nuestra mirada a lo alto, hacia los estudios superiores, como los símbolos del zodíaco, cuyo significado es ronda de animales, zoo es animal y díacos es ronda, rueda, la rueda de la vida, en conexión con el proceso de las eras precesionales, que ya en varias ocasiones el Liceo de Síntesis ha, digamos, planteado a través de las presentaciones en estos programas. Ustedes las pueden buscar en Facebook, pueden buscar estos temas también en todas las presentaciones que hemos también ido colocando paralelamente en el canal de YouTube. Recordemos lo indicado al respecto en los grandes mensajes. La ciencia de los astros, dice el maestre de la Ferrier, contiene todas las claves necesarias a la evolución. Imaginémonos esta indicación de todo un científico, de todo un maestre. Sin el conocimiento de las estrellas, ninguna otra ciencia puede ser poseída a fondo. Y en lo referente a las cuestiones abstractas, no pueden ser tratadas seriamente sin la documentación astrobiológica indispensable. Todo está contenido en el sol zodíaco, puesto que es la representación de lo infinitamente grande como de lo infinitamente pequeño. Allí
se encuentran los principios naturales, así como los elementos supranormales, la ley de los números, de los colores o de cualquier otra vibración, se halla en él inscrita y son elementos con los cuales el hombre lucha o evoluciona, pues todo es evolutivo, desde la causa primera hasta las múltiples manifestaciones. Hasta ahí, pues, la cita. Preguntémonos qué es lo verdaderamente importante entonces. Y al final, después de analizarlo, el texto nos deja con una pregunta que va más allá. El texto insiste en que este misterio se está revelando para que lo contemplemos, pero de forma muy deliberada, nunca nos dice qué es, nos deja con esa reflexión. ¿Cómo entender lo que significa esta luz, la cual es para todos sin distinción? Esa luz puede tener, entre otros significados, las conclusiones que extraemos del estudio de la herencia de la era pasada, la de Piscis, y los aportes y tendencias de la presente era precesional de Acuarios. Esa luz puede ser la enseñanza de sabiduría de los grandes iniciados, como Siddhartha Gautama el Buda, el Maestre Jesús, de Moisés y la tradición hebraica, la de Mahoma, en especial con el sufismo, y por supuesto también la luz que puede ser encontrada por cada uno al estudiar el mensaje del maestre de la Ferrier y de su discípulo, el maestre doctor David Ferris Olivares. Y este estudio implica hacerlo con método, como el de la hermenéutica, y con la guía de un maestro. Porque una de las características especiales del mensaje de la nueva era, que es la era del Hijo del Hombre, es que trae los métodos suficientes para penetrar el misterio y para vivenciar las enseñanzas, para alcanzar la sabiduría sin ninguna clase de dogma. Pueden ustedes asistir a las clases que dictan los centros de estudios generales, los cursos de los liceos de síntesis, asistir a las sedes en varias ciudades. Estamos prácticamente en todos los países de América, desde el Canadá hasta la Argentina, pasando por Centroamérica, estamos en Europa y también tenemos la complacencia de estar en Australia. También pueden practicar la gimnasia psicofísica yoga. Aquí en Bogotá pueden ustedes contactarnos para indicarles dónde y cuándo se están dictando las clases de gimnasia psicofísica. Sí, Edwin, las clases de gimnasia psicofísica que se dictan en el barrio San Isidro, al sur de Bogotá, en un ambiente muy agradable. Ha sido un gusto llevarles a todos ustedes en compañía de Edwin esta invitación que hace el maestre doctor de la Ferriere en su quinto mensaje titulado Misticismo en el siglo XX, el único dedicado a este siglo, y observen ustedes el título, puesto que al indicar misticismo lo relaciona con una base científica, en este caso con la cosmobiología, el estudio matemático de los ciclos celestes grandes y pequeños, es decir, un nuevo concepto de misticismo, un misticismo basado en la investigación científica.
Terminemos con una breve lectura sobre esta especial enseñanza sobre la presente era precesional de Acuarios al inicio de los grandes mensajes y dice, dos puntos. En los mapas celestes, el Aquarius está representado por un joven, el aguador, que tiene un jarro derramando una onda que se extiende en el cielo. Su nombre es Ganímedes, cuya historia forma parte de la mitología griega. Es muy apreciable conocer esa leyenda que contiene un sentido oculto, sentido que encontramos en varias narraciones. Por ejemplo, el hecho de haber sido raptado, Ganímedes, haber sido raptado por un águila, lo encontramos en el Dante, quien dice que Lucía en persona lo vino a raptar. Lucía es la luz, Lucius en latín. Esta Lucía es la luz mística, hipostasiada en el águila que, como sabemos, es el símbolo de San Juan, simbolizado por la constelación Escorpio-Águila. Bueno, hasta aquí la cita. Observemos cómo el nombre de Lucía es luz. Es una luz especial, no es cualquiera, y que está integrada al símbolo del águila, de Juan, en relación con la constelación, que es doble, porque el escorpión al evolucionar alcanza la condición del águila, como se observa en los símbolos de muchas mitologías. Entre los antiguos mayas y aztecas, el gran maestro iniciador Quetzalcóatl en Egipto, en la Esfinge, en el cristianismo primitivo y en otras culturas cuyo origen fue fundamentalmente iniciático. Muchísimas gracias, Rosaldo. Para el Liceo de Síntesis es muy grato seguir contando con tu participación, tus excelentes estudios que nos transmites sobre este tema y a todos los que han participado en esta presentación, también agradecerles. Reiteramos la invitación a que participen activamente con sus preguntas, sus observaciones, aportes. Entonces, ya como lo anunciamos al principio, estaremos desglosando este tema en unos próximos programas. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Feliz día, gracias.